María siempre amó viajar en tren y no era simplemente un deseo pasajero, era algo que llevaba dentro desde la infancia. Probablemente la razón fuera su primer gran viaje con toda la familia a la playa. Por supuesto, el Mar Negro era maravilloso, cálido y acogedor. Los duraznos del sur parecían bendecidos por el cielo, y las palmeras contra el fondo del cielo azul profundo parecían irreales, como de un cuento de hadas. Todo en el cálido sur era asombroso para María, que había nacido y crecido en una ciudad donde el invierno duraba 6 meses y a veces parecía que la primavera, con su barro y charcos interminables, simplemente se deslizaba hacia el otoño, y algunos días secos y soleados entre ellos debían considerarse como el verano. Para María, ni las palmeras, ni las frutas, ni el cielo despejado que nunca había visto antes, ni siquiera el vasto mar fueron lo más destacado. Lo más mágico para ella comenzó en el momento en que se sentó junto a la ventana en el compartimento del tren. El vagón se puso en marcha, y las ruedas empezaron a girar suavemente. Las vistas del mundo se desplegaban ante ella. El viaje hasta la ciudad costera duró casi 3 días, pero ni un solo minuto de ese tiempo fue aburrido para María. Como hechizada, se sentaba junto a la ventana y miraba la película infinita que se desarrollaba ante sus ojos. Todo le interesaba, los campos infinitos, los bosques que parecían saludarla con miles de manos, las ciudades desconocidas y las estaciones de tren que le parecían planetas de otro mundo. La imaginación de María era muy vívida, y su mente estaba continuamente creando historias sobre todo lo que veía. Cuando el exterior del vagón se oscurecía y solo se podían distinguir las siluetas de las luces que pasaban rápidamente, la niña se acostaba en su lugar, cerraba los ojos y disfrutaba del suave golpeteo de las ruedas, quedándose dormida poco a poco. En esos momentos, no existía nada en el mundo más que esos sonidos rítmicos y tranquilizantes, y lo mejor de todo era que mañana volvería a ser un nuevo día y ella podría ver nuevamente su mágico y elusivo mundo que se escapaba constantemente. Cuando la familia, agotada por el largo viaje y el confinamiento en un espacio reducido, finalmente llegó a la costa, todos estaban felices. Excepto María, quien se separó de su ventana con tristeza, consolada solo por el hecho de que en unos días volverían, lo que significaba que tendría otros 3 días de maravilla. En resumen, de ese viaje al mar, María regresó con la firme convicción de que la mejor actividad del mundo era viajar en tren. Cuanto más lejos, mejor, idealmente, para toda la vida. Cuando los adultos le preguntaban, María, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Ella respondía con entusiasmo, conductora de tren. María creció, y el entusiasmo infantil por su primer viaje en tren se desvaneció, al igual que sus ingenuos planes de pasar toda su vida viajando en vagones de tren. Aún así, al convertirse en adulta, María se daba cuenta de que, al subirse a un tren, volvía a ser un poco niña, regresando a su infancia. Ahora, el tren se pondría en marcha y nuevas escenas reemplazarían la monótona y aburrida rutina diaria. Una vez más, escucharía ese maravilloso sonido de las ruedas del vagón y el suave tintineo de la cucharilla en el vaso. Incluso la incomodidad de estos viajes, la ropa de cama no siempre estéril, los asientos incómodos, los conductores cansados y groseros, las ventanas sucias, el calor en verano y la humedad fría en invierno, los compañeros de viaje ruidosos que roncaban por la noche, no la molestaba. Todo eso era insignificante comparado con la sensación de paz y tranquilidad que solo sentía durante los viajes en tren. Era algo así como una terapia. ¿Cómo no lo entiendes? Intentaba explicar pacientemente su inusual afición a su amiga Olga. Es maravilloso. Estás completamente relajada, descansando, pero al mismo tiempo avanzando hacia donde necesitas ir. María, estás loca, se reía Olga en respuesta. ¿Y no necesitas llegar a tu destino? Volar en avión es 50 veces más rápido que en tu querido tren. No lo entiendes, replicaba María, mirando a su amiga con indignación. No entiendes lo principal. En el avión o en el coche no puedes relajarte como en el tren. ¿Cómo te lo explico? De ninguna manera, decía Olga con un gesto de resignación. Sabes, yo prefiero unas pocas horas de incomodidad en el avión que pasar días enteros viajando en tren. María había dejado hace tiempo de intentar explicar su extraña obsesión por los trenes a los demás y simplemente, en cada oportunidad,
intentaba revivir esas sensaciones que amaba desde la infancia. Además, últimamente podía permitirse viajar con la máxima comodidad posible, comprando boletos caros en trenes de alta gama. Un día, la misión surgió de manera completamente inesperada. El director la llamó a su oficina apenas comenzada la jornada laboral. María Sergeyevna, comenzó con nerviosismo, incluso olvidando saludar, necesitamos que vayas urgentemente a nuestra nueva planta. Han cometido errores con los informes y debemos solucionarlo antes de enfrentarnos a grandes multas. Tú eres nuestra persona más dispuesta y, hasta donde sé, tu esposo es comprensivo y no tienen hijos pequeños enfermos que necesiten cuidados constantes. Se detuvo, enrojeció y tosió incómodamente, dándose cuenta de que no estaba siendo muy delicado. Es decir, disculpa. No se preocupe, Stanislav Petrovich, respondió María, sintiéndose levemente ofendida pero sonriendo para suavizar la situación, puedo ir mañana. No, no puedes ir, tienes que volar hoy mismo, exclamó el director. De hecho, ya tenemos a 2 de nuestras contadoras trabajando allí desde hace varios días, pero tú debes coordinar todo. La semana pasada di la orden de enviar a nuestro personal para revisar la documentación en el lugar. Tú solo necesitas consolidar todo. María, la principal economista de un gran holding con operaciones en todo el país, realizaba estas visitas regularmente. Se acercó a Svetlana, la secretaria que tradicionalmente se encargaba de comprar los boletos para el personal. Svetlana, volaré para allá, pero de regreso consígueme un boleto de tren, por favor. Di que no había boletos de avión disponibles. Entendido, María, respondió Svetlana, plenamente consciente del extraño hobby de su colega. No te preocupes, además, realmente no hay boletos de avión. ¿Viajas a un lugar remoto, lo olvidaste? Allí el tren solo pasa una vez a la semana. Así que, ¿volveré acompañada de nuestras gallinas? Preguntó María con desprecio, refiriéndose a las contadoras que habían sido enviadas antes que ella. Sí, exactamente, Svetlana rodó los ojos con impaciencia. Una es Alka, la rubia con gafas, y la otra no sé su nombre. La perspectiva de regresar con las contadoras no emocionaba a María, pero no tenía otra opción. Al menos, gracias a Svetlana, logró asegurarse un lugar en otro compartimento, separado de sus colegas. Para Svetlana, nacida y criada en la capital, y que consideraba dignas de su atención solo a las ciudades con metro, el remoto y pequeño pueblo al que María iba era verdaderamente el fin del mundo, y en esencia, así era. El único centro de verdadera actividad en ese lugar era la planta a la que María iba a revisar. Al llegar, María comprendió en pocas horas que todo el trabajo de auditoría tendría que rehacerse por completo. La auditoría había sido realizada de manera desastrosa. No entiendo en absoluto qué han estado haciendo aquí durante casi una semana, concluyó María, mirando a las contadoras que habían llegado antes que ella. Parece que ni siquiera han abierto estas carpetas, dijo señalando varias carpetas gruesas de documentos. Así que ahora mismo, siéntense y empiecen a trabajar. Siéntense y revisamos todo de nuevo, insistió María Sergeyevna, a pesar del comentario sarcástico de la rubia Aya. María Sergeyevna, entre otras cosas, el día laboral ya ha terminado, dijo Aya con sarcasmo. Bueno, parece que se han dado un descanso no programado. Así que a partir de ahora, trabajaremos hasta que terminemos todo lo necesario, respondió María firmemente, observando cómo Aya la miraba con desdén. Por suerte, pronto podrían regresar a casa. Al llegar a la estación de tren de donde partía su tren, viajaron juntas pero en completo silencio. Las mujeres, especialmente la mayor, Aya, mantenían una distancia demostrativa, y María no tenía ninguna intención de romper esa barrera. Recordó con alivio que había pedido un asiento en un compartimiento separado de las contadoras. Perfecto, pensó. No tendré que ver sus caras largas durante casi 2 días. Aunque las chicas estaban cerca, en un compartimiento vecino, María no solía pasear mucho por el vagón durante sus viajes y esperaba no verlas hasta el final del trayecto. La compañera de compartimiento de María resultó ser una amable dama mayor con hoyuelos en las mejillas y ojos brillantes y bondadosos. Parecía una antigua maestra o una abuelita dulce.
De hecho, Antonia Vasilievna, como se presentó detalladamente a su nueva compañera, había trabajado muchos años como profesora y ahora era una abuela feliz de varios nietos, regresando a casa después de visitar a la familia de uno de sus hijos. La anciana era muy sociable e iniciadora, y María no se dio cuenta de cómo terminó sentada a su lado, con un pastel casero en una mano y una botella de jugo de arándanos en la otra, mirando fotos de los numerosos familiares de Antonia Vasilievna. Un poco cansada de su energética y habladora compañera, María notó con alivio que el exterior del vagón se oscurecía claramente. ¡Ay, María, cómo pasa el tiempo conversando! Exclamó la anciana. Pero no te preocupes, esta noche dormirás bien. No se preocupe, sonrió María educadamente. Me ha encantado conversar con usted, Antonia Vasilievna. Pero creo que será mejor que finalmente intente dormir, y se volvió hacia la ventana, tratando de no mostrar su verdadera alegría. Si hubiera sabido lo que le esperaba, probablemente habría preferido que la vieja profesora continuara hablando de sus innumerables familiares, alumnos y amigos hasta la mañana. La voz de Antonia Vasilievna, sorprendentemente suave y calmada para una profesora con tanta experiencia, era agradable y tranquilizadora. Sin embargo, unos minutos después de que Antonia Vasilievna se acostara, comenzó a sonar un ronquido fuerte y estridente. El ronquido se hacía cada vez más intenso. Los sonidos, que al principio parecían simplemente respiraciones fuertes, se convirtieron en un verdadero concierto. A María le parecía que sus oídos estaban tapados. ¿Cómo una pequeña anciana con una nariz diminuta podía producir sonidos tan fuertes, más apropiados para un hombre grande, un boxeador con la nariz rota? Era completamente incomprensible. Después de escuchar ese concierto durante un par de horas, finalmente no pudo soportarlo más, se levantó, se puso unos pantalones deportivos, se echó un chal suave sobre los hombros y, abriendo la puerta del compartimiento con cuidado, se deslizó al pasillo. Al cerrar la puerta, trató de no hacer ningún ruido y de repente se rió involuntariamente. Creo que incluso si disparo un rifle junto a esta increíble anciana, no se despertará, pensó. María cerró la puerta del compartimento y apenas pudo oír los ruidos de la vecina, apoyándose en la barandilla y mirando por la ventana oscura, por la que se deslizaban rápidamente las gotitas de lluvia, como serpientes furtivas. El viaje estaba irremediablemente arruinado, y María lo entendía con tristeza, sin muchas esperanzas de poder cambiar de lugar al día siguiente. Además, pensó que sería mezquino de su parte. Mejor hubiera viajado en el mismo compartimento que las contadoras, al menos habría dormido bien por la noche, pensaba con pesar. Ahora, aquí estoy, sin dormir hasta la mañana, y todavía tengo que pasar otra noche así. Se giró hacia la puerta del compartimento vecino y notó un tenue rayo de luz que se filtraba por la puerta entreabierta. Vaya, parece que alguien más tampoco puede dormir, pensó con desgano. Tal vez nuestras chicas están revisando los errores en los informes, pensó con un toque de malicia. Se estremeció y se envolvió más en su bufanda. Cerró los ojos por un momento, escuchando solo el querido sonido del traqueteo de las ruedas y el zumbido constante del vagón en movimiento. De repente, entre estos sonidos, escuchó algo que la puso alerta. No entendió inmediatamente qué pasaba, pero en unos momentos, su oído afinado distinguió dos voces humanas, claramente femeninas, hablando en susurros. No pueden dormir, así que conversan sin molestar a nadie, intentó tranquilizarse. Pero entonces, de nuevo, a través del sopor, algo la pinchó como una aguja. En el murmullo apenas perceptible, distinguió su apellido mencionado repetidamente. Están chismeando, pensó cansada. Podría dar unos pasos, abrir la puerta de golpe y mirarlas a los ojos. Eso sería un buen susto. Ya había empezado a moverse hacia la puerta del compartimento vecino, pero se detuvo. ¿Ella se casó con él por un amor enorme y celestial? Decía una voz. Una esposa invisible. Sacha Astahov siempre amó solo el dinero, todos lo sabían. Y ahora todos lo saben, excepto nuestra tonta, respetada supervisora, María Sergeyevna Astajova. De repente, María sintió un escalofrío, a pesar del calor en el vagón. Sus manos y frente se cubrieron de un sudor frío y desagradable. No había duda,
detrás de la puerta del compartimento vecino estaban hablando de ella y de su esposo. Todos sabían que se casó por interés. Bueno, todos excepto ella, se burlaba una voz femenina, claramente la de Aya, la rubia de 40 años que creía que el trabajo no era lo más importante en la vida. ¿Considera que es su esposa?, preguntó la otra mujer. No es su esposa, no están casados. Oh, Rida, Aya parecía decepcionada con la falta de comprensión. Por supuesto, no están casados legalmente, pero él la considera su mujer. Aunque yo cuestionaría lo de mujer amada, y estalló en una risa apagada y desagradable. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Conoces bien a su familia? No, pero conozco bien a Sacha Stajov. Somos del mismo pueblo, fuimos a la misma escuela y luego a la universidad, aunque en facultades diferentes. Siempre supe lo que pasaba con Zurich. Era un don nadie, y de repente se casa con nuestra reina, Masa. María sentía como si su mundo se desmoronara con cada palabra. Sus pensamientos giraban, su corazón latía con fuerza. Todo parecía una cruel pesadilla. La confianza, el amor, todo lo que había creído se desvanecía con esas palabras. Allí, en el oscuro corredor del tren, María sintió una desesperanza abrumadora, como si el traqueteo del tren la llevara hacia un destino desconocido y temible. Vaya, qué buen hombre. Es increíble cómo atrapó esa suerte. Pero si todo lo que dices es verdad, ¿por qué nadie se lo dice a ella? La voz de Rita tembló. Eso no es correcto. ¿Estás de broma? Después de lo que nos hizo, ¿no te das cuenta? ¿No noté esas estúpidas cuentas, y qué? ¿Dices que no es correcto? Me humilló delante de todos, como si fuera una niña. Yo llevo trabajando casi 10 años, pero cometí un error. ¿Y qué? ¿Y qué? Rita sonrió con duda. Pero si los primeros 3 días después de llegar no hiciste nada. Al parecer, la ira de Alia creció. No te atrevas a decirle a nadie sobre todo esto, te garantizo que te despedirán. Y en la ciudad, no te contratarán ni para limpiar suelos, tenlo por seguro. De repente, en el corredor nocturno del vagón, se escuchó un ruido, como si una puerta o una ventana se hubiera cerrado de golpe. María se estremeció y se dio cuenta de que había estado increíblemente tensa los últimos minutos, casi de puntillas, estirándose para no perder ni una palabra de la conversación susurrada. De repente, le pareció que su corazón latía tan fuerte que seguramente se escucharía no solo en el problemático compartimiento vecino, sino en todo el vagón nocturno. Evidentemente, las mujeres también oyeron el inesperado ruido, el susurro cesó, y la puerta del compartimiento, que había estado entreabierta todo el tiempo, se cerró de golpe. Respirando con dificultad y temerosa de despertar a su vecina, María se deslizó en su compartimiento, cerró la puerta con fuerza y se acurrucó en la esquina de su asiento. Cerró los ojos con fuerza hasta que un verdadero calor la inundó, su cabeza ardía y sus mejillas parecían a punto de explotar por la sangre que sentía correr bajo la piel. Intentaba formular al menos un pensamiento coherente sobre lo que acababa de escuchar, pero no podía. En su cabeza solo giraban fragmentos de frases, trozos de la conversación nocturna, pero aún no lograba encontrarle sentido. Alia. La conocía desde hacía mucho tiempo, casi empezaron a trabajar en la empresa al mismo tiempo después de la universidad. María ascendió rápidamente en la escala profesional, convirtiéndose en una destacada financiera en solo 3 años, mientras que Alia se quedó estancada en la contabilidad, en un puesto modesto y sin importancia. La reputación de Alia era particular, todos sabían que era extremadamente sensible y que su verdadero interés no era el trabajo, sino los chismes, rumores y habladurías que recolectaba y embellecía con entusiasmo. Todos estaban al tanto de esta faceta suya. Los menos inteligentes se ofendían, pero la mayoría lo tomaba con humor e ironía, encontrando en ello un entretenimiento peculiar. Esto solo podría haberlo inventado Alia, solían decir con una sonrisa los empleados de la empresa al enterarse de alguna nueva historia sensacional. Tranquila, con una buena dosis de humor y sin dar mucho crédito a lo que había escuchado. Todo esto intentaba recordarse María mientras reflexionaba sobre lo que acababa de oír. Sí, claro, tonterías. Alka es conocida por todos, ella es una chismosa de las grandes,
intentaba convencer y tranquilizarse a sí misma María, mientras escuchaba los sonoros ronquidos de Antonia. Curiosamente, los ruidosos sonidos que la pequeña anciana producía, en lugar de molestar a María, parecían ayudarla. En total silencio, María posiblemente se habría echado a llorar, pero con el alegre acompañamiento de su vecina, llorar parecía ridículo. En cambio, su mente se despertó por completo. La mañana sorprendió a María sentada junto a la ventana, donde desfilaban incansablemente los interminables paisajes rusos. No había pegado ojo. Antonia Vasilievna, evidentemente cansada de su propio ronquido, se había calmado, y en el compartimiento reinaba una pacífica quietud. Durante el resto de la noche, María intentó convencerse de que todo lo que había escuchado no eran más que chismes de una mujer bien conocida por su amor por los conflictos y su falta de escrúpulos, y que además estaba evidentemente resentida con ella, María, por la reprimenda que había recibido durante la auditoría, y encima, en presencia de una joven e inexperta muchacha. Alca me guarda rencor. Por eso inventó todas esas tonterías, pensaba una y otra vez María, escondiéndose detrás de esa idea como detrás de una cortina, tratando de evitar enfrentar algo que aún no podía entender ni formular. Eso algo le daba mucho miedo y hasta el último momento se esforzaba por no verlo, por no reconocerlo. Solo cuando las siluetas de los árboles, las líneas eléctricas y los raros edificios, apenas visibles en la oscuridad, se hicieron más nítidas y el tardío amanecer otoñal finalmente se impuso, Masa dejó de esconderse cobardemente de sí misma. De que tengo tanto miedo de admitir, pensaba con una claridad inusitada. Me dijeron la verdad de manera cruda y directa. Bueno, en realidad, la escuché por casualidad. Es la primera vez en mi vida que escucho a escondidas una conversación. ¿Y ahora qué hago con esta verdad? Una verdad que, si le doy salida, destruirá toda mi vida. María nació en una simple familia soviética de futuros ingenieros. Sus padres eran jóvenes alegres y sin bienes materiales, estudiantes de la Politécnica que se enamoraron perdidamente, como solo pueden hacerlo las personas a los 20 años. Serga y Nina celebraron una alegre boda estudiantil y ya 6 meses después, la joven esposa, con vergüenza, sosteniendo su evidente embarazo, se convirtió en objeto de asombro, especialmente para los padres. ¿A dónde van tan rápido? Ambos tienen que terminar la universidad, establecerse, exclamaba la madre. Ninka, ¿en qué estás pensando? ¿Y si se separan? ¿Te quedarás con un niño en brazos a los 20 años y qué? ¿Se acabó la vida? Nina tercamente se volvía, cerraba los ojos e imaginaba el rostro de su Serga. Sus ojos, siempre con una ligera sonrisa, y las palabras ansiosas de su madre se desvanecían, perdían su significado. Serga se deshacía de los consejeros y bienintencionados, estudiaba con tenacidad, trabajaba donde podía y amaba a su Nina y a su hijo. A diferencia de la gran cantidad de matrimonios estudiantiles que a veces no duraban ni siquiera hasta el final de los estudios, la familia de Nina y Serga se volvía cada año más sólida. El nacimiento de su hijo Eslava los acercó aún más, haciéndolos más felices y unidos. El abuelo de Serga, al ver al bisnieto llorar y agitar brazos y piernas, de repente se volvió, le apretó la mano y besó a Nina en la mejilla, rascándola con su barba. Un mes después, los jóvenes vivían en un departamento de 2 habitaciones que les había regalado el anciano. El problema de la vivienda se resolvió del mejor modo posible. A pesar de que, en un cuento de hadas, la verdad seguía estando llena de problemas y tareas diarias, para ellos eso era completamente irrelevante. Sergio, a pesar de su juventud, tuvo que comenzar a trabajar desde el tercer año de su carrera universitaria para mantener a su familia. Empezó a trabajar como obrero en una fábrica textil. El joven, con talento y habilidades técnicas, no temía ningún trabajo, se lanzaba a resolver los problemas y pronto comenzó a ascender en la jerarquía. La fábrica, que siempre necesitaba especialistas en maquinaria, resultó ser un lugar afortunado para Sergio. Era un estudiante capaz de entender los esquemas de cualquier máquina en una noche y de determinar qué se necesitaba para su reparación según la naturaleza del fallo. Por supuesto, no permaneció mucho tiempo como obrero. Para cuando recibió su diploma, ya era ajustador de maquinaria en la fábrica.
Tras finalizar sus estudios, lo ascendieron a ingeniero sin necesidad de periodo de prueba, dado su profundo conocimiento de la producción y de cada componente de la maquinaria. Sergio rápidamente se convirtió en una pieza clave en la fábrica, como si hubiera estado allí desde el principio. Después de 2 años, ya estaba al frente de un taller y era respetado por todos como el ingeniero Vladimirich, en lugar de Seriosa o Sergei. Nina, que no regresó después del nacimiento de su hijo Slava, compartía la alegría de su esposo por su rápida carrera, pero con cierta preocupación le dijo: Sergio, supongo que debería terminar la universidad, pero ya no recuerdo nada, absolutamente nada. ¿Para qué necesitas ese diploma? ¿Acaso te matriculaste en el Politécnico para conocerme? Correcto, dijo él con aire de suficiencia y luego, sin poder contenerse, se echó a reír. En realidad, ya has obtenido todo lo que necesitas de la educación superior. Esas son solo bromas, agregó mientras Nina le daba un ligero golpe en la frente con la mano. Estoy hablando en serio contigo, insistió Nina. No sabía que fueras tan tradicionalista, dijo con una risa. Entonces tú disfrutarás de la vida, mientras yo me quedo en casa lavando pañales. ¿Por qué lavar pañales? Lo hará la lavadora que, por cierto, pienso comprarte pronto. Tú, Nina, haz lo que quieras, trabaja, estudia si te apetece, pero primero, dame una niña. Sergio pronunció la última palabra con una ternura especial, como si escuchara el sonido de su deseo. Cuando Slava cumplió 5 años, Nina quedó embarazada de María. María, María, exclamó el padre, desbordado de felicidad. O como alternativa, misa. Nada de misa. María o nada, respondió Nina. Lo sabía con certeza, en el tiempo estipulado, nació una niña, cumpliendo exactamente el deseo del padre. Los hijos de Sergio y Nina crecieron sanos, inteligentes y activos. Slava se dedicaba apasionadamente al baloncesto, entrenando todo el día y olvidándose a veces de sus lecciones, lo que le valió alguna reprimenda. Se sumergía en sus asuntos juveniles con total dedicación. María, por su parte, era más tranquila, aunque hasta los 7 años intentaba imitar a su enérgico hermano y se sentía muy herida cuando le recordaban, tras una pelea con sus compañeros, que, siendo niña, debía comportarse de otra manera. Con los años, María lo entendió. Además, no había muchas personas dispuestas a molestar a María, la hermana de Slava, el jugador de baloncesto. Slava siempre mostró una actitud protectora hacia su hermana, disfrutando de sus juegos y travesuras. Cuando María cumplió 12 años y Slava 17, Sergio, a sus 35 años, fue designado jefe de ingenieros de la fábrica, un cargo sin precedentes para él. Era un padre amoroso, esposo dedicado y, no sin razón, se consideraba el hombre más feliz del mundo. La vida era maravillosa y sorprendente, y ante él, el hombre que aún no había alcanzado su plenitud, se extendía en horizontes ilimitados. La felicidad es algo muy frágil, y cuanto más feliz eres, más debes valorar cada momento de esa felicidad, porque puede desvanecerse en cualquier instante. Nina, a pesar de haber terminado su jornada laboral tarde, caminaba por la calle, absorta en sus pensamientos, y como siempre en su vida, reflexionaba sobre los regalos para los cumpleaños de sus hijos. Vyacheslav y María habían nacido con una diferencia de 5 años pero en el mismo mes, por lo que junio siempre era un periodo de intensas deliberaciones y dudas sobre los regalos. Con Slava, todo era sencillo, algún equipo costoso de baloncesto, algo que pudiera elegir Sergio. Pero con María la situación era mucho más complicada. María ya es toda una mujer, comentó su esposo la noche anterior. Tienes que pensar en algo especial para ella, añadió, moviendo las manos en el aire para enfatizar la singularidad del regalo. Algo realmente femenino, dijo, mirándola con cierto desconcierto. Nina contuvo la risa, le dio un beso en la mejilla y le prometió solemnemente que pensaría en un verdadero regalo femenino para María. Así, mientras caminaba, Nina consideraba mentalmente las opciones de regalos que realmente harían feliz a su hija adulta. De repente, se detuvo frente a la vitrina de una joyería, cautivada por un elegante colgante de plata con un brillante zafiro azul. Recordaba que su precio no era precisamente infantil, pero sin duda era el regalo adecuado. Satisfecha con su elección,
Nina exhaló con alegría y sonrió mientras cruzaba la calle. Trágicamente, un automóvil a gran velocidad la arrolló, y su vida se extinguió en el acto. Incluso la muerte no pudo borrar completamente la leve sonrisa de felicidad de su rostro. Tras la muerte de Nina, su familia se desmoronó como si un vínculo invisible que los unía hubiera desaparecido repentinamente. Los tres miembros de la familia, que antes compartían una vida común, se encontraron cada uno por separado. El cambio fue especialmente notorio en el cabeza de familia, Sergio, quien en un instante aparentó haber envejecido años. Todos notaron que comenzó a mostrar signos de deterioro que antes no eran evidentes. Su postura erguida y su andar enérgico se volvieron lentos y arrastrados. Pero lo más importante era que Sergio no solo había cambiado en apariencia, su interior también había experimentado una transformación profunda. Parecía que, junto con Nina, había dejado en la tumba toda su vitalidad. La alegría de vivir, la habilidad de sonreír y el amor por el mundo que lo rodeaba se desvanecieron en él. Se volvió reservado y sombrío, sus palabras parecían salir a duras penas entre dientes. A pesar de ser un hombre que trabajaba arduamente, ahora se sumergió aún más en su trabajo, desapareciendo en la fábrica durante días enteros. Parecía temer regresar a su hogar, al lugar donde había sido feliz durante tantos años, temía encontrarse nuevamente con la ausencia de su amada Nina. La muerte de su madre fue, sin duda, una tragedia aterradora para María y Slava, pero cada uno la enfrentó de manera muy distinta y se comportó de forma diferente en adelante. María, quien acababa de cumplir 13 años justo después del funeral, de repente maduró como si la tragedia hubiera activado un interruptor. En lugar de la despreocupada adolescente que se levantaba por la mañana, se convirtió en una pequeña mujer. Incluso su apariencia cambió drásticamente, su rostro se volvió serio y pensativo, aunque a veces, como un recuerdo de su vida anterior, brotaba la característica sonrisa familiar. Mira qué parecida es a su madre, murmuraban en el funeral. Desesperada, María guardó su dolor profundo y se permitió llorar solo en la almohada durante la noche. Sin protestar ni discutir, asumió las responsabilidades del hogar, cuidando a su padre y a su hermano, básicamente reemplazando a Nina en las tareas domésticas. Por otro lado, Vyacheslav, que ya era casi un hombre, manifestó su dolor de manera abierta y desesperada, sin importar la presencia de los demás. Su llanto, en lugar de avergonzarlo, parecía intensificarse con la tensión. La tragedia hizo que María se convirtiera en adulta, mientras que Slava, al quedarse sin madre, regresó a una etapa infantil inesperada. Se mostró desorganizado e incapaz de valerse por sí mismo, dependiente de la ayuda de los demás para casi todo. Su nueva afición era autocompadecerse y quejarse de su destino. Resultaba extraño ver a un joven de tamaño imponente, con zapatos de talla 45 y amplios hombros, sentado en un taburete de cocina con una expresión de tristeza, mientras su pequeña hermana lo instaba a desayunar y no llegar tarde a la escuela. ¿Come algo?, insistía María. Son solo huevos, respondía Slava con desdén. María, sabes bien que no lo soporto. Quita esa cosa. Pero no tenemos nada más y es importante desayunar. Hoy tienes 7 clases y entrenamiento, ¿cuándo vas a comer? María, preocupada, intentaba forzarlo a comer, mientras él continuaba comportándose como un niño caprichoso y rechazaba el desayuno. Finalmente, Slava, incapaz de controlar sus emociones, salía de casa enfurecido. Así vivían, María estudiaba y, en su tiempo libre, mantenía el hogar en orden, cocinaba, recogía las cosas que Slava dejaba por todas partes y esperaba por las noches a su cansado padre. Slava, privado de control y supervisión, y sobre todo, despojado de una figura materna fundamental, comenzó a deslizarse hacia una espiral descendente. Ni siquiera su disciplina deportiva de años logró salvarlo. Su rendimiento académico empeoró y perdió todo interés en obtener un buen diploma. Además, empezó a fumar y se unió a una pandilla de chicos que lo aceptaron por su fuerza física, resistencia y valentía. Para el final del año escolar, Slava se aproximaba a aprobar sus materias con calificaciones mediocres, mostrando un desprecio evidente hacia todo lo que lo rodeaba. Papá, creo que Slava se está juntando con una mala compañía, decía María, mirando a su padre con gran preocupación.
Sentado en un taburete de cocina, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos cansado. Si había decidido arruinar su vida, era su elección. Bueno, bien. Miró a su hija y vio las lágrimas a punto de brotar en sus ojos, y sintió una punzada de vergüenza. Perdóname, hija, no llores. Hablaré con él, dijo suavemente, mientras recogía las piernas bajo sí. Déjame en paz, declaró Vyacheslav con firmeza a su padre. Yo mismo me encargaré de mi vida. No tienes que decirme lo que hacer o no hacer. Ni siquiera pudiste salvar a mamá. Ella murió por tu culpa. Las palabras crueles e injustas de su hijo golpearon a Sergio como un látigo. Miró a su hijo, perplejo. ¿Qué? Sorprendido. Sí, tú eres el culpable de que mamá muriera. Si hubieras estado con ella en lugar de quedarte en tu estúpido trabajo hasta tarde, esto no habría pasado. Vyacheslav estalló en una verdadera histeria, gritando durante mucho tiempo acusaciones amargas e insensatas contra su padre, su hermana y todos los fríos y crueles seres que lo rodeaban. A la mañana siguiente, el chico empacó sus cosas y anunció que se iba de casa. María, desesperada, parecía no notar siquiera su partida. Sergio observó con una mirada pesada a su hijo, que se movía por la casa buscando una afeitadora, calcetines, pasaporte, teléfono y algo más. Finalmente, con el equipaje reunido en una pequeña maleta, Vyacheslav se detuvo en medio del vestíbulo con una expresión de terquedad en el rostro. Sus labios se torcieron en una mueca. Eslava, no te vayas, susurró María, mirando a su hermano con tristeza. Bueno, si has tomado esa decisión, adelante, dijo Sergio. Eslava sacudió la cabeza, murmuró algo para sí mismo y, agarrando la maleta, salió del apartamento. María se quedó a solas con su padre. Sergio, temeroso de perder también a María, comenzó a preocuparse mucho más por ella, revisando sus tareas, preguntando a dónde iba, con quién y cuánto tiempo pasaría fuera. Sin embargo, esta nueva preocupación no devolvió la calidez que solía caracterizar su relación. Sergio se volvió estricto y exigente, y María echaba de menos la simple calidez humana que solía recibir de su hermano. María descubrió dónde vivía ahora su hermano y lo visitó varias veces. Eslava trabajaba como cargador y vivía con una mujer que, a su juicio, parecía bastante temible y mucho mayor que él, y que evidentemente bebía mucho. María lloraba, le pedía perdón a su hermano, le daba todo su dinero de bolsillo y le rogaba que se reconciliara con su padre. Oh, María, qué ingenua, se rió Eslava con voz rasposa. Lárgate de aquí cuanto antes. Quizás consigas casarte con alguien de tu pueblo. ¿Qué tal si te presento a un amigo mío? Podemos hacer la boda mañana mismo. María, molesta, respondió, deja de bromear. Estoy en serio. Para el 20º cumpleaños de María, Sergio le regaló un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, pero ella pasó la mayor parte del tiempo viviendo con él en su antiguo apartamento, aún lleno de recuerdos de su vida anterior. Temía que al mudarse, se rompiera el último lazo que la unía a su padre. María estaba estudiando en la universidad y Sergio seguía trabajando en la fábrica, ascendiendo a cargos cada vez más importantes en la gestión. De manera inesperada, se anunció que todo el alumnado de la Facultad de Economía iría a trabajar en la cosecha de repollo en una de las enormes granjas suburbanas. Aunque los chicos se lamentaban por la noticia, María enumeró a sus amigos todas las ventajas de trabajar en el campo, mientras que ella misma temía admitir que la principal razón de su alegría era que se iría por un par de semanas, alejada de su padre. A veces, Masa simplemente no podía soportar cómo él la atormentaba. Ella lo amaba de una manera femenina, pero su dolor por la pérdida de Olia la consumía. Tras la muerte de su madre, Masa sabía que esa tragedia había sido la causa de que Sergio, en la flor de su vida, se convirtiera en un anciano. Ella comprendía perfectamente que Sergio pensaba constantemente en su hijo y, sin duda, sentía una parte de la culpa por lo que había sucedido con Vyacheslav. El viaje para la cosecha de repollo cumplió completamente las expectativas de Masa. El clima era perfecto y no había quejas sobre la cosecha, a los estudiantes les quedaba más que suficiente energía para disfrutar de la diversión nocturna. Lo más importante era que Masa estaba completamente libre y disfrutaba de esa libertad.
Ese día, María, conocida por su responsabilidad y seriedad, había sido designada prácticamente desde el inicio de la práctica como la jefa del grupo de estudiantes, o como bromeaban sus amigos, la jefa de la col. Se había quedado en el campo más tiempo que nadie, tratando de encontrar uno de los cuchillos que uno de los chicos había dejado olvidado. Los utensilios eran entregados a Masa bajo un estricto control y bajo su responsabilidad personal, y una vez más tenía que explicar a la increíblemente estricta y tediosa encargada del almacén, Tamara Semyonovna, sobre el cuchillo perdido. Masa no sonreía en absoluto. Caminaba lentamente por los surcos de col que sobresalían de la tierra, mirando atentamente a sus pies en busca del utensilio. De repente, escuchó un sonido muy extraño para un campo de repollo. Masa se detuvo en seco, levantó la cabeza y escuchó con miedo. Después de unos segundos, el sonido se repitió. Provenía de la franja de árboles plantados a lo largo del campo. Caminando rápidamente entre los surcos de repollo, Masa cubrió la distancia hasta los árboles en pocos pasos y vio de inmediato a un hombre sentado junto al tronco de un abeto. ¿Qué pasa?, preguntó Masa al sentarse junto al hombre y tocarle el hombro. Él levantó la cabeza y la miró. Ante Masa estaba un joven que inmediatamente reconoció como uno de los estudiantes que había visto varias veces en la multitud, pero no sabía ni su nombre ni su apellido. Era delgado y tenía una figura que parecía más bien femenina, y en general, se veía significativamente más joven que el resto. La impresión de vulnerabilidad se acentuaba con unas gruesas gafas de aspecto anticuado y con montura redonda que se caían torpemente de su nariz. Sus ojos miopes y su mirada eran casi suplicantes. Ah, veo que te han dejado aquí solo, dijo Masa, indignada mientras tocaba al desconocido. No, no culpo a nadie, respondió el chico, avergonzado. Quizás simplemente no me vieron. ¿Cómo que no te vieron?, continuó Masa, furiosa. ¿Y por qué no pediste ayuda a nadie? Bueno, es que, vaciló el chico, ajustándose las gafas. No sé cómo decirlo suavemente, pero no soy muy popular en mi grupo. No se me dan bien las relaciones con los compañeros, suspiró y bajó la cabeza. Masa, conmovida por este joven algo ridículo que parecía una muñeca rota sentada en el suelo, pensó para sí misma que volvería a darle una lección a todos. Sin embargo, en voz alta dijo, bueno, basta de quedarte aquí en la tierra húmeda. Vamos, levántate y acaba el trabajo en el campo. Luego te ayudaré. Ya te ayudaré. Masa se agachó junto al chico, le pasó el brazo por debajo del codo y, con cuidado, lo levantó. Él apoyó la pierna sana en el suelo y utilizó el tronco del árbol como apoyo. Bueno, vamos, dijo Masa, dando un paso adelante. El chico, torpemente, dio un salto, colgándose parcialmente de ella. Así, avanzaron unos metros. Me siento tan incómodo, dijo el joven con culpabilidad. Bueno, en realidad, un hombre debería cargar a una mujer en brazos, no al revés. ¿Sabes cómo me llamo? Se sorprendió ella, y luego se sonrojó, dándose cuenta de lo estúpida que había sido por no haberse interesado antes en quién era él. Claro que lo sé. Eres una de las chicas más guapas del curso, dijo él, con una mirada tan sincera que sorprendió a Masa. Ella se detuvo en seco, tan de repente que su compañero casi pierde el equilibrio y comenzó a saltar torpemente sobre su pierna sana. Masa se evaluó a sí misma y estaba bastante satisfecha con su apariencia. Su piel era limpia, su nariz recta, aunque no demasiado larga, y sus ojos grises grandes con pestañas relativamente largas. Todo ello formaba una imagen bastante agradable, pero ella no se consideraba una belleza. Las palabras del joven fueron una completa sorpresa para ella. Lo miró detenidamente, preguntándose si se estaba burlando, siendo cortés o simplemente halagándola por educación. El joven la miraba con devoción y atención, sin un atisbo de burla en su mirada. Bueno, sobre mi belleza, lo hablaremos más adelante. Tenemos que seguir adelante o no llegaremos hasta la noche, dijo Masa, sonrojándose. ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. La combinación de sus pequeños saltos al moverse por el campo, con la ayuda de Masa, resultaba muy cómica y de alguna manera increíblemente dulce. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de conocerte, María, dijo Alejandro.
Oye, escucha, la actitud del chico estaba haciendo que Masa se sintiera incómoda y, de repente, se enfadó. ¿Siempre eres tan ceremonioso? Es difícil y raro hablar contigo, como si yo tuviera 5 o 10 años más que tú. Solo quería ser cortés, se disculpó él. Lo siento, María. Si alguna vez vuelvo a dirigirme a ti así, te prometo que me iré. Siéntate aquí en la caja, y yo iré a buscar a alguien para que venga por ti, dijo Masa, y de repente, Alejandro, como si hubiera decidido dar un paso desesperado, la agarró de la mano con una mano y, con la otra, se quitó sus torpes gafas con gruesos cristales. Gracias. Nunca olvidaré cómo me ayudaste y siempre te estaré agradecido. No es nada, dijo Masa, restando importancia. Solo ayudé a una persona en apuros. Bueno, quédate aquí, que ahora mismo voy a buscar a alguien para ti. Mientras se alejaba hacia el edificio administrativo del campo, se sintió aliviada de haberse deshecho de su carga, que ya le había resultado bastante molesta. Sin embargo, a mitad de camino, se sorprendió a sí misma al mirar de nuevo hacia Alejandro. Parecía un perrito abandonado en medio del campo. Le hizo una señal con la mano, y él, levantándose sobre su pierna sana, le respondió con un enérgico saludo. Masa envió a 2 trabajadores del campo en una camioneta para que recogieran a Alejandro y, media hora después, se olvidó de él, después de cumplir su amenaza y organizar una discusión sobre el estudiante que había dejado el campo, aunque los culpables nunca fueron encontrados. Al final, todos aseguraron que no habían visto a Alejandro con el tobillo torcido. Nadie se sorprendió, ya que él siempre se mantenía al margen, sin mantener relaciones amistosas con los demás y, en general, se consideraba una persona enigmática. ¿Ves, Masa? Siempre te metes en aventuras, se quejaba su amiga Olga. ¿Qué te llevó a hacer algo así? En el campo de repollo, de hecho, encuentran niños. ¿Y tú? ¿Llevaste a un chico herido por todo el campo? ¿Realmente valía la pena? A veces, simplemente la atormentaba. Masa amaba a su padre de manera maternal. Sabía muy bien que la muerte de su madre había convertido a Serga, en la flor de su vida, en un anciano. Ella sabía que Serga pensaba constantemente en su hijo y sin duda sentía una parte de culpa por lo que había sucedido con Vyacheslav. El viaje a la cosecha de repollo cumplió por completo las expectativas de Masa. El clima estaba maravilloso, las normas de recolección no resultaban demasiado exigentes y, por lo tanto, había suficiente energía para la diversión nocturna. Lo principal era que Masa estaba completamente libre y disfrutaba de ello. Ese día, Masa, que por su responsabilidad y seriedad había sido casi desde el principio designada como líder del grupo de estudiantes, o como bromeaban sus amigos, jefa del repollo, se retrasó en el campo buscando uno de los cuchillos descuidadamente dejados por uno de los chicos. Los instrumentos se entregaban a Masa bajo su estricta responsabilidad, y ella tenía que explicarse una vez más con la increíblemente estricta y aburrida encargada de la bodega, Tamara Semenovna, sobre el cuchillo perdido. Masa no sonreía en absoluto. Caminaba lentamente entre las filas de repollos y miraba atentamente al suelo en busca del instrumento. De repente, escuchó un sonido muy extraño para el campo de repollo. Masa se detuvo en seco, levantó la cabeza y escuchó con miedo. Al cabo de unos segundos, el sonido se repitió. Venía del lado del bosque plantado a lo largo del campo. Masa cruzó las filas y avanzó hacia los árboles. Allí, vio a una figura masculina sentada apoyada contra el tronco de un abedul. ¿Estás bien?, preguntó Masa, inclinándose junto al hombre y tocándolo en el hombro. Él levantó la cabeza y la miró. Frente a Masa, sentado en el suelo, había un joven del que inmediatamente supo que lo había visto varias veces entre los estudiantes, pero, por supuesto, no sabía ni su nombre ni su apellido. Era delgado, con una figura casi femenina y, en general, parecía mucho más joven que los demás. La impresión de impotencia se veía acentuada por unas gruesas gafas con una montura antigua que se ajustaba torpemente a su nariz. Sus ojos, claramente miopes, miraban con una expresión casi suplicante. No puedo caminar, dijo, sonriendo tímidamente y apoyando los dedos en su rodilla derecha. No puedo apoyarme en ella. ¿Y por qué te dejaron solo aquí?
Se indignó Masa. Bueno, no culpo a nadie, probablemente nadie se dio cuenta, respondió el joven, avergonzado. ¿Cómo que nadie se dio cuenta? Continuó Masa, enfadada. ¿Y por qué no pediste ayuda? Bueno, no es fácil, no tengo muchas relaciones con mis compañeros de clase, dijo el joven, bajando la cabeza. Masa, sintiendo simpatía por el joven algo cómico que estaba sentado en el suelo como una muñeca rota, decidió ayudarlo. Vamos, ya basta de estar en el suelo mojado, levántate y trata de llegar al final del campo. Allí te ayudarán. Se inclinó, pasó su brazo por debajo del codo de Eli, con cuidado, lo levantó. Él se apoyó en el tronco del árbol y con la ayuda de Masa, avanzó algunos metros, con su pierna sana empujando contra el suelo. Bueno, vamos, dijo Masa. Él se movía torpemente, parcialmente suspendido por Masa, y mientras avanzaban, dijo: Me siento tan incómodo. En realidad, el hombre debería cargar a la mujer en brazos, no al revés. ¿Sabes cómo me llamo? Preguntó Masa, sorprendida. Claro, eres una de las chicas más bellas del curso, respondió él, mirando con un aire de admiración. Masa se sorprendió. Aunque ella estaba satisfecha con su apariencia, no se consideraba una belleza. Las palabras del joven eran una completa sorpresa. Ella lo observó y se preguntó si estaba bromeando, adulándola o simplemente siendo educado. Bueno, sobre mi belleza, podemos hablar en otro momento. Tenemos que seguir o no llegaremos a tiempo, dijo Masa. ¿Cómo te llamas? Alexander, respondió él. Con sus pequeños saltos y el aspecto de un cachorro que ha sido dejado solo en medio del campo, Alexander parecía tanto cómico como increíblemente dulce. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de conocerte, María, dijo Alexander. Escucha, no seas tan ceremonioso. No es difícil hablar de manera normal. Si vuelves a dirigirte a mí de esa manera, te dejaré aquí mismo en el campo. Gracias, María. Nunca olvidaré cómo me ayudaste y siempre estaré agradecido, dijo él, apretando su mano. No es nada, respondió ella, intentando alejarse. Solo ayudé a alguien en apuros. Masa le hizo una señal a Alexander y le prometió enviar a alguien para ayudarlo. Volvió al trabajo, sintiéndose aliviada de haberse deshecho de la molestia. A mitad de camino, se sorprendió al darse cuenta de que había algo entrañable en el joven. Cuando se fue, le hizo una señal de despedida, y él, levantándose en su pierna sana, le devolvió el saludo con entusiasmo. Masa envió 2 trabajadores para ayudar a Alexander, y al cabo de media hora se olvidó de él. Al comenzar las clases, Masa se sumergió en la rutina de estudiar y hacer tareas. Durante la sesión, se centró en el examen de econometría, una disciplina complicada llena de términos, cálculos y problemas. Finalmente, llegó el día del examen. Masa, que detestaba esperar, entró a la sala de examen como una de las primeras y se sorprendió al ver que ya había estudiantes sentados. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esos estudiantes eran de otro grupo que había presentado el examen antes. Masa se acercó a la mesa de los boletos y sacó el primer que encontró. Leyó las preguntas y suspiró con alivio. Sabía las respuestas a todas las preguntas y podía resolver el problema del boletín con los ojos cerrados. No había tenido tal suerte en mucho tiempo. Durante todos los años de estudio en la universidad, no podía ser que la suerte le llegara justo en este examen tan difícil, el que toma el profesor más temido de la universidad. Masa respiró aliviada una vez más y, con aire de vencedora, se dirigió al pupitre para prepararse para la respuesta. Con la cabeza inclinada por costumbre, escribió rápidamente su respuesta sin detenerse ni un segundo. Después de preparar su respuesta, dejó el bolígrafo y miró alrededor con cuidado. El profesor Zuboff, con expresión aburrida, estaba un poco apartado junto a la ventana. Masa lo miró de reojo y, temerosa, bajó la vista al suelo. En ese momento, sintió como su corazón daba un par de latidos y luego se detenía, para luego latir con fuerza. Sus manos se enfriaron y se mojaron de inmediato, y en su cabeza parecía que algo estalló en llamas justo debajo de sus pies. Allí, junto a su zapato, había un pequeño pedazo de papel arrugado, escrito en letra pequeña.
Era una chuleta que había caído del bolsillo de alguien que estaba sentado aquí antes que Masa. No había duda de que su Bob la vería, la acusaría de tener la chuleta y ella no podría demostrar su inocencia. El profesor era famoso por su postura inflexible contra quienes intentan hacer trampa en los exámenes y era despiadado en tales casos. Todo estaba perdido, pensó Masa con desesperanza. En cámara lenta, mientras el profesor se alejaba lentamente de la ventana, Masa bajó la vista hacia el maldito papel y de repente vio una mano humana extendiéndose hacia el pedazo de papel maldito. En cuestión de segundos, la chuleta fue agarrada. Un momento después, se oyó una severa reprimenda. Joven, venga aquí inmediatamente y no se moleste en abrir el puño, eso no le salvará. Detrás de Masa se escuchó el sonido de un hombre levantándose y una figura masculina baja se acercó lentamente a la mesa del profesor. Bueno, espero que no esté pensando en perder mi tiempo, muéstrame lo que tiene en el puño, dijo su voz con desdén al observar el arrugado trozo de papel. Un clásico ejemplo del trabajo apresurado y completamente inútil de toda la noche antes del examen. Con errores, además. Con ironía, su Bob examinó el papel arrugado. Bueno, salga. Espero que no espere una vida fácil. No se engañe, el estudiante al que su Bob ha condenado a largo sufrimiento se volvió y se dirigió hacia la salida. Masa, sorprendida, reconoció en él a Alexander y, sin poder evitarlo, le hizo un gesto con la cabeza. Él le sonrió con una leve sonrisa al pasar junto a su mesa, y de nuevo, ante Masa apareció algo lamentable, indefenso y entrañable. Ella se emocionó. Salió del edificio universitario y caminó por el pasillo. Alexander, a quien vio casi de inmediato, estaba sentado en un banco, mirando al frente con concentración. Dijo Masa con incertidumbre. Hola, Masa, respondió él, como si se hubiera aprendido la lección. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue? Ella sonrió involuntariamente con orgullo, pero luego se dio cuenta y dijo. Bien hecho. Me alegra por ti, felicitaciones. Él volvió a sonreír, pero esta vez más ampliamente y con alegría. Yo también estoy contento. Bueno, quiero decir, estoy feliz por ti. Pero lamento mucho lo que te pasó. Pero, ¿cómo pudiste venir al examen de su Bob con una chuleta? Eso es arriesgado. Masa continuó lamentándose por el imprudente y sin reflexión acto de Aiden, pero él de repente. ¿Y por qué piensas que era mi chuleta? Interrumpió ella. De finalmente se quitó sus ridículos anteojos y la miró a los ojos. Espera, no entendí. Ella sacudió la cabeza. ¿De quién era esa chuleta? No tengo idea, respondió Annie encogiéndose de hombros. Probablemente estaba tirada bajo tu escritorio y la empujaste con el pie. Entonces, ¿por qué? Ella se quedó en silencio, tratando de formular lo que quería preguntar. ¿Por qué la recogiste? Bueno, Masa, ¿acaso no lo entiendes? La miró seriamente, con unos ojos hermosos, profundos y marrones con motas verdes, tan atentos que Masa de repente pensó por qué usa esos ridículos anteojos. En voz alta, dijo, entonces, la recogiste para que su Bob no te culpara por ese papel. Sí, entiendes, no iba a ponerme a defenderme con su Bob. Yo ya estaba hundido, no tenía nada que hacer. Y tú, dicen que eres casi un estudiante ejemplar, así que pensé que debía asumir la culpa, además, tú no tienes culpa de nada. Pero tú tampoco. Exclamó Masa, sorprendida por su acción. No tengo idea de cómo le vas a presentar el examen a su Bob, dicen que te hace pasar meses en recuperación. No te preocupes, me las arreglaré, dijo él. Aunque no lo niego, me alegra que te preocupes por mí. ¿Cómo no preocuparme? Hiciste algo que ni siquiera haría un amigo cercano. Masa, sinceramente, exclamó. Bueno, ya me has pagado. Ahora, ¿puedo considerarme tu amiga? Se sorprendió y, como si se diera cuenta de que había hecho algo fuera de lugar, añadió. Masa, me encantaría. Pero, ¿te gustaría ir conmigo a un café? Masa, riendo alegremente, le tendió la mano. Después de todo, Masa y Alexander estaban en una pequeña y acogedora cafetería, charlando alegremente y de manera informal.
Indy resultó ser un compañero interesante, que bromeaba y contaba historias estudiantiles de manera divertida, haciendo que Masa se riera tanto que le dolía el estómago. Durante los años de estudio, Masa había tenido algunos romances fugaces con compañeros, pero siempre habían sido superficiales, sin ir más allá de unos cuantos besos. Ninguno de los chicos la miraba como lo hacían, con admiración y deseo. Masa, de repente, se sonrojó al darse cuenta de esto. Cuando se hizo de noche y el café fue iluminado por algunas velas en una atmósfera romántica, Indy le pareció muy atractivo. La miopía que le daba una expresión lamentable y desamparada desapareció, y su rostro se volvió inteligente y atractivo. Masa pensó, para su sorpresa, que era genial, a diferencia de algunos chicos que tienen más músculos que cerebro. Gracias por una noche maravillosa, María. Indy la acompañó hasta su casa y, en un gesto galante, levantó su mano y la besó. Estoy muy agradecido contigo. Te deseo éxito en los exámenes. Él se dio la vuelta y se alejó. De repente, Masa gritó. Espera. ¿Qué vas a hacer mañana por la noche? Masa y Alexander empezaron a salir. Sus sorprendidos compañeros de clase se sorprendieron al verlos juntos. Olga, con su carácter característico, dijo. Masa, te has vuelto loca. ¿Acaso no hay chicos normales? ¿Por qué te involucraste con este malentendido con anteojos? ¿O es un acto de gratitud? ¿Lo has tomado bajo tu ala, como un impulso maternal? Olga, no digas tonterías, respondió Masa. No es ningún malentendido y, por cierto, no necesita la protección o el cuidado de nadie. Ustedes no lo conocen en absoluto. Escucha, amiga, dijo Olga, interrumpiéndola. ¿Tal vez te has enamorado de tu hallazgo de Cole? Bueno, el amor es caprichoso, puedes enamorarte hasta de una cabra, dijo Olga con tono burlón. Por favor, deja de hablar así. No pienso seguir con esta conversación, respondió María con molestia. En cuanto a mi posible enamoramiento, es asunto mío. Claro que te has enamorado, exclamó Olga, dándose un golpe en la frente con la palma de la mano y frunciendo el ceño. Bueno, Masa, qué sorpresa. Está bien, continuó en tono conciliador después de una pausa tensa. Eres una romántica conocida, podrías haberte enamorado de ese Zurich. ¿Y él, también te ama o tiene sus propios cálculos? ¿Cálculos? ¿De qué hablas? María miró a su amiga con desconcierto. Oh, Dios mío, qué ingenuidad. Eres una dama que se preocupa por los cálculos, pero lo más importante es tu padre. Esos cálculos son para tu suegro, puedes arriesgarlo todo por él. Olga, basta de decir tonterías. Exclamó María. Si sigues así, nos vamos a pelear. Indy no sabe nada sobre mi padre, ni siquiera ha preguntado qué hace o dónde trabaja. Y, en general, esta conversación me resulta incómoda. Déjalo ya. Unos meses después de terminar la universidad, María y Alexander se casaron y se mudaron a un gran apartamento que su padre les regaló. La noticia del matrimonio de su hija fue recibida por el padre con mucha más calma de lo que María temía. Al conocer a Alexander, María observó con asombro sincero la reacción del joven cuando descubrió que su padre había dirigido durante muchos años una de las empresas más importantes de la ciudad. Reflexionó sobre cómo la gente a menudo piensa mal de los demás solo porque no los entienden, mientras miraba a Anne, quien escuchaba con respeto mientras el padre de María, Sergei, se mostraba un poco animado por la ocasión. Ya llevaban casi 5 años viviendo juntos. María, que había llegado a amar sinceramente a Alexander sin saber exactamente por qué, al principio fue bastante feliz. Solo en los últimos meses empezó a darse cuenta de que todos sus sentimientos no significaban nada para su esposo. Aunque comprendía esto, temía enfrentar la verdad y destruir su mundo aparentemente feliz y cómodo. Todo se estaba desmoronando, o quizás ya se había desmoronado hace tiempo, y los castillos mágicos de una vida familiar feliz solo existían en su mente. La conversación que había escuchado accidentalmente en el tren nocturno solo confirmaba esto, algo que ya había sabido durante mucho tiempo. Inti Stakova había nacido en un pequeño pueblo a unos 50 kilómetros de la ciudad. No tuvo suerte desde el principio.
Su madre, una vendedora de la tienda local, bebedora empedernida, quedó embarazada de alguno de sus habituales visitantes nocturnos. Sin embargo, ella misma no podía decir con precisión de cuál de sus encuentros románticos quedó en esa situación. Por alguna razón, decidió no deshacerse del bebé, sino que lo iba a tener, argumentando que recibiría una ayuda del Estado, aunque fuera mínima. A pesar de su embarazo, seguía frecuentando a sus conocidos. La mujer no había considerado en absoluto que tendría que criar y educar al niño, llamado Irina. El niño nació muy pequeño y débil, con un sinfín de problemas de salud. En casa, con el bebé, Irina volvió a casa y, al no tener otros parientes, se deshizo del pequeño, llamándolo Alexander. Sasenka, aunque se parece más a masa, suspiraba ella, mirando las delgadas manos y pies del niño. Bueno, vamos a pasear, Alexander, mi macedonio. A medida que Eddie crecía, por supuesto, cambiaba, se volvía más saludable y fuerte. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la anciana, a quien él llamaba abuela, el niño seguía siendo el más pequeño y delgado de su grupo, y parecía tener 2 o 3 años menos que sus compañeros. Tenía una piel pálida, casi blanca, debajo de la cual se marcaban las venas. Esto, por supuesto, no embellecía su apariencia y solo añadía motivos para bromas y burlas en la escuela. Ni no tenía amigos, más bien, nadie quería relacionarse con él. Siempre estaba solo. Aunque lo sentaron en uno de los mejores asientos de la clase, al lado de la ventana, uno de los chicos de su clase solía quejarse de que olía mal. En resumen, en la escuela se reían abiertamente de él, tanto compañeros de su edad como estudiantes mayores, y solo los profesores y adultos lo defendían. Nidia Stakov era objeto de lástima y se culpaba la irresponsabilidad de su madre. Con el tiempo, los adultos se limitaban a hacerle sentir su pena y luego trataban de deshacerse rápidamente de las desagradables y dolorosas memorias del niño desgraciado. A pesar de todo, Edie terminó la escuela bastante bien, pero si su expediente estaba en relativo orden, su corazón estaba negro desde la infancia. No tenía la fuerza física ni la paciencia para responder a los insultos de manera adecuada, por lo que optó por otra táctica, soportar en silencio, apartarse y desviar la mirada, encerrándose en sí mismo. Cuanto más soportaba, más fuerte era su odio y desprecio hacia todos, hacia el mundo, incluso hacia la vieja mujer que lo crió, negándose a sí mismo cualquier tipo de consuelo. Me criaste como a una niña. Pues así crecí con una vieja gruñona, se quejaba él. ¿No podías darme algún deporte? Sasenka, ¿qué deporte? Decía la abuela con voz temblorosa. Con tu corazón y tu vista no te aceptaban en ningún lado. Perdóname, hijo. Con la vista borrosa, se ponía las gruesas gafas de la abuela con montura de acero. La anciana solía reír en silencio y decía que en sus gafas Eden se veía tan tierno y desvalido que le daban ganas de abrazarlo y no dejarlo ir. Y recordaba eso especialmente. Me voy a la ciudad, anunció resueltamente a su abuela después de recibir su diploma escolar. ¿Qué voy a hacer aquí? Allí nadie me conoce, por lo tanto, nadie se burlará de mí. Sasenka, ¿qué vas a hacer en la ciudad? Preguntó temerosa la anciana, limpiándose las lágrimas en secreto. Entraré a la universidad para estudiar. Intentaré salir adelante, respondió el joven. Al menos viviré entre personas normales, no aquí, en esta miseria. Quizás si yo hubiera tenido suerte la primera vez y la ciudad lo hubiera recibido amigablemente, podría haber cambiado. Pero el milagro no ocurrió. El entorno cambió, pero la vida de Lynn siguió siendo casi la misma. Entró a la universidad en la Facultad de Economía gracias a su discapacidad infantil y su estatus de huérfano, y consiguió un lugar en el dormitorio estudiantil. Se esforzaba mucho y ponía todas sus fuerzas en ello, pero estudiar era difícil y pasaba de curso en curso con grandes dificultades. Las relaciones con otros estudiantes nunca se concretaron. Aunque, por supuesto, entre adultos, las cosas se llevaban sin insultos a los que él estaba acostumbrado en casa. Simplemente lo evitaban, y él era como una isla rodeada por agua por todos lados, pero sin recibir ni una gota de humedad vital. Se habían acostumbrado a él, se habían ajustado y habían establecido un mínimo de comunicación, limitándose a un saludo formal, y finalmente dejaron de notarlo,
como si fuera una silla en una habitación. Las miradas de los demás reflejaban lástima e incomprensión. ¿Cómo podía ser tan ridículo? Alexander llegó a la mayor fábrica textil no solo de su área, sino quizás de todo el Distrito Federal. En el primer día, organizaron una excursión introductoria por la empresa. Mientras estaban en uno de los talleres, Ian notó a un hombre mayor, de baja estatura, canoso. No había nada particularmente especial en su figura o postura, pero todos los que estaban cerca de él, al acercarse, parecían de repente mágicamente asombrados. Incluso inclinaban un poco la cabeza en señal de respeto y atención. Alrededor del hombre flotaba literalmente un aura de poder y confianza. ¿Quién es ese?, preguntó en susurros uno de los estudiantes al especialista que los acompañaba en el grupo. Indy notó este hombre común y extraordinario al mismo tiempo. Ah, él es uno de los principales responsables de la fábrica, el ingeniero jefe Serga Vladimirovich Remisov. Es nuestra leyenda, lleva casi 40 años en la empresa, comenzó como un simple obrero y ahora es uno de nuestros directores, un accionista y un ingeniero distinguido de Rusia. Por cierto, continuó el hombre enumerando los méritos y distinciones de Remisov. Indy miraba fijamente la figura baja. Eso es poder. Eso es respeto. Cuando tienes tantas cosas, la apariencia para los demás no debe tener ninguna importancia, pensó. Vio al ingeniero jefe de nuevo al final del día laboral, cuando salían del edificio administrativo de la fábrica. Remisov se subía a un gran coche negro brillante, al volante del cual estaba una joven que, por alguna razón, le parecía vagamente familiar. La había visto en el instituto en las clases. Era ella, sin duda, una chica simpática llamada, creo, María. Era vivaz, activa, casi una estudiante ejemplar, siempre rodeada de gente. Ella, por supuesto, era todo lo contrario a él y, por lo tanto, había sido anotada inmediatamente en su lista imaginaria de enemigos. Remisova, ese es su apellido, recordó. Entonces, era la hija del ingeniero jefe de la fábrica. Ahora entendía de dónde venían todas sus cosas, el coche, incluso el apartamento, del que ya se decía que lo tenía. En resumen, la niña nació con una cuchara de plata en la boca, pensó Adi con amargura. ¿Por qué no pertenezco a una familia así, que tiene absolutamente todo? ¿Por qué no tengo nada? ¿Acaso ella es realmente mejor que yo? Simplemente tuvo suerte de nacer en el lugar adecuado, con personas normales, y no en un pueblo pobre con una borracha. Eso es todo lo que se puede decir de sus méritos. Suerte, entonces, pensó Arin. Debe corregir esto. Debe conocerla, intentar establecer una relación con ella y sacar el máximo provecho de la situación. Quizás esta sea su única oportunidad para cambiar su vida, y no tendrá otra. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puede interesar a una chica como María Remisova? Su apariencia es incluso risible, no tiene perspectivas, apenas pasa los exámenes, no tiene dinero, vivienda adecuada, ropa normal, en realidad, no tiene nada. Al regresar al instituto después de la práctica, lo atraía como un imán el lugar donde podría encontrarse con María. Un par de veces, ella incluso lo miró de reojo, y él leyó en su mirada la familiar confusión y lástima. La lástima, esa sensación de querer compadecer y proteger, sentir poder sobre el desdichado y el menospreciado. ¿Y si ella es así también? Quizás debería aprovechar eso. Justo entonces se presentó la oportunidad, una excursión para recoger repollos. Al principio pensó en rechazarla, amparado en su salud delicada, pero luego se dio cuenta de que un ambiente informal podría jugar a su favor y ofrecerle una oportunidad adecuada para conocer a María. Todo salió según lo planeado. Regresando del campo, siempre solo y algo apartado, notó que no era el único que se había retrasado. María avanzaba lentamente por el campo, mirando atentamente sus pasos. Se adelantó y se tumbó debajo de un árbol, sacó rápidamente unas viejas gafas de su abuela que le daban un aspecto ridículo pero a la vez tierno e indefenso, y esperó a que la chica se acercara. Cuando ella estuvo cerca, hizo un sonido suave. Inicialmente, su cálculo resultó correcto, ella, por supuesto, se apresuró a ayudarle e incluso la llevó hasta el grupo.
Tras cumplir con su misión, envió a 2 matones que le hicieron entregar todo su dinero para no ser golpeado. Intentó llamar su atención de nuevo comprando un ramo de flores horriblemente caro. Calculó que al menos ella hablaría con él y, quién sabe, tal vez podría invitarla a algún lugar. Aunque luego tendría que vivir durante medio mes solo con fideos instantáneos, pero estaba dispuesto a soportarlo por un futuro prometedor. Sin embargo, el coqueteo de Remisova no fue bien recibido. Ella, un poco reacia al principio, luego simplemente tomó el ramo y se fue. Solo había gastado dinero en vano. Primero, Nin se enojó, pero luego se calmó y se dijo a sí mismo que no había sido en vano. El agua perfora la piedra, pensó. Esperaría, quizás surgiría una oportunidad para acercarse a ella, y esa oportunidad llegó. Indy estaba en un examen de econometría, claramente entendiendo que no lo había pasado. Su mente estaba en blanco, y ya estaba casi decidido a levantarse y anunciar que había terminado, cuando entró en el aula María Remisova con una marcha ligera. Se acercó a la mesa de los boletos y tomó uno de los papeles. Ya lo sabe todo, pensó con rabia al ver cómo se iluminaban los ojos de la chica y sus labios se estiraban en una sonrisa involuntaria. Incluso aquí, ella tenía suerte. ¿Por qué? ¿Por qué algunos lo tienen todo y otros nada? Se preguntó. María se sentó en el escritorio frente a Alexander, sin siquiera mirarlo, y comenzó a escribir rápidamente. Por alguna razón, continuó sentado detrás de María, dando vueltas pensativo con un bolígrafo en las manos. De repente, algo sucedió. La chica se enderezó, temblando, como si se encogiera. Vio cómo temblaban sus dedos mientras intentaba ajustar el cuello de su camisa. ¿Está mal?, pensó. Luego comprendió la razón por la cual una chica segura de sí misma se había convertido en un niño tembloroso por el miedo. Ella temía que el profesor viera su trampilla y la arrastrara por el barro. Ah, esa es la oportunidad. Ya he suspendido el examen, no importa cómo obtengo un no aprobado, seguiré sufriendo con la recuperación. Ella no podrá ignorarlo, es imposible, pensó Adi. En un momento, sin ocultarse especialmente y, de hecho, tratando de llamar la atención del profesor, levantó la trampilla del suelo. Luego, llegaron los demás detalles. Los ojos sorprendidos y agradecidos, la tarde en el café, el adiós orgulloso y contenido, y finalmente las esperadas palabras, ¿qué haces mañana por la noche? Así es como Alexander Astakov, graduado a medio tiempo de la universidad, terminó ligado a la fabulosa riqueza de la familia Remisov. Vivió excelentemente durante algunos años, aprovechando al máximo todas las ventajas de ser el yerno de Remisov. Por supuesto, obtuvo un puesto cálido en la planta con un buen salario, bonificaciones y otros agradables beneficios. Pero esto, por supuesto, no era lo principal. Serga Vladimirovich Remisov estaba enfermo. Le diagnosticaron cáncer y varias operaciones no produjeron resultados significativos. Él esperaba con valentía el inevitable final, puso en orden todos los asuntos y redactó un testamento. Además del apartamento, la casa de campo y 2 coches, el testamento incluía acciones de la planta por una cantidad considerable. Este testamento era el sueño de Alexander. Por supuesto, entendía que todo sería heredado por María. Pero él era su esposo, y seguramente por ley podría reclamar al menos una parte de la propiedad. María regresó de otro viaje de negocios. Estaba algo callada y distante, pero a Alexander no le importaba su estado de ánimo. Esa noche planeaba encontrarse con amigos que aparecieron en su vida en cuanto tuvo dinero real en el bolsillo. Espera. Necesito hablar contigo, dijo María, entrando en la habitación donde él se estaba vistiendo para salir. ¿Ahora? ¿Ves que me estoy preparando para irme?, respondió él con desdén. Lo que quiero decirte también te concierne, ya que eres mi querido esposo, dijo María, acentuando la palabra querido con una extraña sonrisa. Hoy estuve en casa de papá, continuó ella. A Alexander le recorrió un desagradable escalofrío. Se detuvo y se volvió hacia María. Verás, respiró hondo María, probablemente has oído que tengo un hermano mayor, Stanislav. Hace muchos años, ese se peleó con papá y se fue de casa. Papá, por mucho tiempo,
consideró que yo era su único hijo. Es tonto, claro, pero ahora, quizás por la enfermedad, papá ha cambiado de opinión. Y ese también ha madurado con los años. En fin, se reconciliaron. Entiendo, pero ¿cómo me afecta esto?, dijo Ari, confundido. Bueno, suspiró María, papá se reconcilió con su hijo y cambió las condiciones del testamento. Ahora ese es el principal heredero. Claro, yo también recibiré algo, pero todo lo importante irá para ese. María miró a Annie atentamente, esperando una reacción. A su marido, en principio, le quedó todo claro sin necesidad de palabras. Primero se puso pálido, luego se sonrojó, y después su rostro se cubrió de manchas. Se quitó nerviosamente la corbata, la arrugó y miró a María. ¿Lo has impugnado?, preguntó, con la voz temblando de nerviosismo. Ni pensarlo, respondió María con una sonrisa. Dios mío, qué tonta eres, exclamó Alexander. Estoy completamente de acuerdo contigo, respondió Masa, sonriendo de manera alegre y abierta. Tonta. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía de manera tan sincera? Se había divorciado de Alexander, y Slivka, que había regresado a una vida normal, efectivamente se había reconciliado con su padre. Selga pasó los últimos meses rodeado de sus hijos, mirando a los ojos perdonadores y amorosos de su hijo y su hija. Después del divorcio, María encontró un nuevo sentido en su vida. Durante meses, se dedicó a trabajar en su propio proyecto social, una organización benéfica para jóvenes desfavorecidos. Este nuevo propósito no solo le dio satisfacción personal, sino también la oportunidad de ayudar a otros, algo que siempre había querido hacer. El trabajo le permitió conocer a muchas personas nuevas y, entre ellos, a Diego, un joven apasionado por la educación y el desarrollo comunitario. Diego era dinámico, encantador y compartía muchas de las mismas pasiones que María. Con el tiempo, su relación evolucionó de colegas a amigos cercanos y, finalmente, a algo más profundo. Diego mostró a María una forma nueva y enriquecedora de ver la vida, llena de aventuras y experiencias que nunca había imaginado. Mientras tanto, Slivka había asumido el papel de principal heredero del legado de su padre. Con la responsabilidad de dirigir la empresa familiar, Slivka demostró ser un líder capaz y decidido. Sin embargo, no permitió que el éxito le cambiara. A pesar de sus logros, siempre encontraba tiempo para su familia y su hermana. Los lazos familiares se fortalecieron y el ambiente en el hogar se llenó de alegría y amor. Slivka, al darse cuenta de la importancia de la conexión familiar, decidió organizar una gran reunión familiar para celebrar el aniversario de la reconciliación con su padre. Era una oportunidad para reunir a todos los miembros de la familia y compartir momentos especiales. María, quien había sido invitada a la celebración, aceptó con gusto. Ella sentía que era importante mantener las relaciones familiares y, además, estaba emocionada de ver a Slivka y a su padre en un ambiente tan alegre. La noche de la celebración, el ambiente en la casa de los Remesov estaba lleno de risas, música y alegría. María se encontró con Serga, quien la recibió con un cálido abrazo y una sonrisa de gratitud. María, exclamó Serga. ¡Qué alegría verte aquí! Estoy tan agradecido por todo el apoyo que has dado a Slivka y a la familia. Él es una persona maravillosa. María sonrió, sintiendo el sincero aprecio en las palabras de Serga. Durante la fiesta, disfrutó de conversaciones con viejos amigos y conocidos, y se sintió realmente feliz al ver a la familia reunida en armonía. En medio de la celebración, Diego se acercó a María, ofreciéndole un brindis especial. Con una copa de vino en la mano, Diego dijo: a María, por su increíble espíritu y dedicación. Has demostrado que el amor y la perseverancia pueden cambiar vidas. Estoy muy feliz de compartir este momento contigo. María, emocionada, levantó su copa y brindó con todos. Sentía que finalmente había encontrado un equilibrio en su vida, y la presencia de Diego y el calor de la familia Remesov solo fortalecieron su felicidad. Los meses siguientes, la relación de María y Diego floreció. Juntos, emprendieron varios proyectos comunitarios que ayudaron a muchas personas.
La pasión de Diego por la educación y el compromiso de María por el bienestar social se complementaron de manera perfecta. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Diego tomó la mano de María y le dijo: María, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Y traído tanta luz a mi mundo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? María se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la emoción. Finalmente, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, dijo: Sí, Diego. Sí, me casaré contigo. La boda fue una celebración maravillosa, rodeada de amigos, familiares y seres queridos. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín, con flores frescas y un ambiente lleno de amor. La pareja se prometió amor eterno y se embarcó en una nueva etapa de sus vidas juntos. Slivka, que había estado ocupado con sus responsabilidades empresariales, asistió a la boda con su familia y expresó su alegría por la felicidad de su hermana. Aunque su papel en la empresa seguía siendo importante, él también había encontrado un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, dedicando tiempo a sus seres queridos. A medida que pasaban los años, María y Diego construyeron una vida llena de amor y éxito. Su trabajo en la organización benéfica continuó prosperando, y lograron hacer una diferencia significativa en las vidas de muchos jóvenes. María se convirtió en una figura inspiradora en su comunidad, y su historia de resiliencia y amor se convirtió en un ejemplo de esperanza para otros. Slivka, por su parte, siguió liderando el negocio familiar con éxito, pero siempre encontraba tiempo para su familia y para disfrutar de los momentos simples de la vida. La reconciliación con su padre le había dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la familia y el valor de las relaciones cercanas. María y Diego, junto con Slivka y su familia, continuaron celebrando momentos felices juntos, compartiendo risas, amor y alegría. La vida les había presentado desafíos y oportunidades, pero a través de todo, habían aprendido a valorar lo que realmente importaba: el amor, la familia y el compromiso de hacer el bien en el mundo. El final de esta historia no es solo el de un feliz desenlace para los personajes principales, sino también un recordatorio de que la vida, con todas sus pruebas y tribulaciones, puede llevarnos a lugares maravillosos y a relaciones significativas. María, Diego y Slivka demostraron que, con perseverancia, amor y un corazón abierto, es posible encontrar la felicidad y construir una vida plena y satisfactoria.